el oficio editorial, el oficio de editor y en especial a la historia de la imprenta y del libro en Aguascalientes. Ahora hablaremos de la historia de la imprenta y el libro en el siglo XIX. Y bueno, para ello vamos a presentar este libro de la doctora Calíope Martínez, que bueno, habla de los Chávez, esta familia de artesanos y cómo pues su ascenso y la historia de la imprenta en Aguascalientes. Para que nos presente esta mesa y dirija la conversación, pues nos emociona mucho darle la bienvenida a la querida Dolores García Pimentel, que bueno, se desempeña desde hace ya varios años como jefa del Departamento de Acervos del Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes. Y aunque muchos y muchos la conozcan, pues les cuento brevemente que bueno, es historiadora con una maestría en educación, con estudios en archivística. Ha trabajado como investigadora en el Archivo General de la Nación, ha trabajado en paleografía de juicios del ramo de la Inquisición, ha sido investigadora auxiliar en los archivos históricos de notarías del Distrito Federal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, participante en la actualización del diccionario enciclopédico ilustrado del Reader Digest, ha trabajado en cuestiones geopolíticas, históricas y biográficas. Actualmente es el enlace operativo de la Secretaría General de Gobierno con el proyecto Memórica México, Plataforma Nacional de Proyección de los Archivos Históricos para la Difusión, Conservación y Protección del Patrimonio Documental de México. Ha sido docente desde nivel secundaria hasta posgrado en universidades como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de las Américas, el Centro Superior de Pedagogía Mentor Mexicano en Tijuana y el Centro de Enseñanza Técnica y Superior de Baja California, entre otros. Entonces, sabe de lo que se trata esta mesa, sabe mucho, es querida amiga. Entonces, bueno, pido primero un fuerte aplauso porque esta mesa está sucediendo. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí y gracias, Calíope, por darle a Ciela y a este auditorio la presentación de este fabuloso libro editado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchas gracias a Marta también por todo su apoyo. Entonces, adelante, Dolores, gracias. Hola, muy buenas tardes. Pues el día de hoy estamos de fiesta. Estamos presentando una investigación que abre una ventana maravillosa al siglo XIX aguascalentense y a la proyección de Aguascalientes no solamente en la región, sino hacia todo México. Me complace muchísimo, me siento muy, muy honrada por la invitación a coordinar la mesa y pues es un trabajo que evidentemente no se hace ni en 15 días ni en un año. Es un trabajo que Calíope ha venido estudiando, investigando y enamorándose poco a poco, no solamente de los impresores del siglo XIX aguascalentenses, sino de toda la familia Chávez. Para mí en particular me llegó el enamoramiento gracias a la viuda de José María Chávez, Néstora o Nestora, como algunos le dicen. Es una figura que al quedar viuda se enfrenta no solamente a la soledad en esa época, en el siglo XIX, sino a continuar y rescatar y tratar de trabajar en una imprenta, en un imperio, podría yo decir, un monopolio que había construido su marido. Entonces, más allá de todo lo que yo les pueda platicar, de lo poquito que me he asomado a esta ventana que nos abre Calíope el día de hoy, les voy a presentar uno por uno, ¿les parece?, a los comentaristas de la presentación del día de hoy. Tenemos con nosotros, y nos honra mucho, la presencia de Elia Emma Bonilla. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora de investigación científica titular C en la Dirección de Estudios Históricos del INAH, ha sido docente a nivel licenciatura en instituciones como la UNAM, la UABJO, la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Esmeralda. Actualmente lo es del posgrado de Historia del Arte de la UNAM, donde dirige varias tesis de doctorado. Ha colaborado en la curaduría y catálogo de diferentes exposiciones del MUNAL, del Museo Nacional de Arte, 2 del ciclo de los pinceles de la historia y en Éxodo, los héroes en la mira del arte y otras instituciones.
Su interés se ha centrado principalmente en la gráfica popular y la caricatura política mexicana del siglo XIX y principios del XX. Al respecto, ha publicado artículos académicos en revistas y libros de carácter colectivo, los últimos centrados en la obra de José Guadalupe Posada. Sobre este artista, escribió un libro publicado por Banamex con motivo de su centenario luctuoso, y en 2016, junto con la doctora Marie Lecouvé, profesora de la Universidad de París, y lo demás no lo voy a decir, publicó un libro coeditado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y el FONCA, centrado en la Biblioteca del Niño Mexicano, obra ilustrada asimismo por el mismo Posada a finales del siglo XIX. Adelante. Pensé que ibas a seguir presentando a los demás. Bueno, uno por uno. Voy, sí, está muy bien. Quiero agradecer mucho pues, la invitación del ICA y las facilidades para venir. Me da mucho gusto estar aquí. Y desde luego la intermediación de Calliope. Pues sí es un tema importante, este libro sí es un tema importante para la historia de los Chávez y de la imprenta. Y bueno, pues creo que no está por demás decir que yo conocí a Calliope hace 10 años, mientras ella justamente estaba organizando, sí, gracias. Mientras ella organizaba el archivo de Alejandro Topete del Valle en la Biblioteca Pública Central, donde ella pues me orientó muy generosamente y puso documentos en mis manos que hasta hoy día me siguen sirviendo. Documentos que por supuesto pues no podía acceder a ellos en la Ciudad de México. Y bueno, estoy segura que ella pues hizo lo mismo con muchos otros investigadores, y yo recuerdo de ese momento en particular que Calliope hizo algún comentario muy agudo sobre algún historiador aguascalentense cuya sustancia ya olvidé, pero bueno, me quedó el gesto, ¿no? Esta reflexión de Calliope sobre el asunto. Y bueno, esto que les digo viene a cuento porque organizar todo este material que ella ha recogido para su libro, que es muy vasto, y tratarlo con un criterio crítico, pues no es algo sencillo. Puedo decir yo, después de que he leído este libro, que es bastante extenso, o sea, me tardé leyéndolo 2 días, 2 días y medio así sin parar, sí es bastante extenso, pero vale mucho la pena, me divertí también bastante con él. Es un libro muy bien articulado y pues sí, les decía, es evidente que Calliope pudo organizar una cantidad de información pues muy grande, la verdad. Efectivamente, como dice Dolores, pues no es un trabajo de 2 días, es un trabajo de varios años. 3 años, 4 años su doctorado. Para llegar a esto, pues antes ella, con un ojo bastante crítico, pues supo detectar un buen tema. O sea, ese es el punto de partida de una buena investigación, un buen tema. Y ella pudo detectar este tema pues en todo el acervo de Topete, ¿no? Y bueno, después pues le supo sacar provecho para su tesis de doctorado, y finalmente pues para este excelente libro que ha aportado mucho sobre la historia de José María Chávez y su familia. Y bueno, pues ya era sabido pues, que ellos habían tenido una parte sustancial en la historia de Aguascalientes durante el siglo XIX en distintos ámbitos, o sea, en la imprenta, en la política, en el artesanado, en la industria, en las artes gráficas también, incluyendo la fotografía. Se sabía esto pues muy a grandes rasgos, pero la verdad es que Calliope pues ha sabido profundizar en todos estos aspectos, o sea, los ha documentado bastante a fondo, encontró documentos muy importantes, y los ha sabido además interconectar muy bien, y eso es pues, sumamente interesante en su trabajo. Y bueno, ella no solo buscó en el fondo documental de los Chávez, sino que bueno, con una visión más amplia, obviamente bueno, buscó en los acervos también de aquí del Estado, en el Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, en los libros de protocolos notariales, y pues encontró de verdad documentos muy interesantes. Por ejemplo, esos inventarios de imprenta que nos dicen qué era lo que había en una imprenta, pero además ella pues los ha sabido analizar muy bien, y entonces cotejándolos pudo explicar cómo la imprenta de los Chávez creció en tantos años, ¿no? Y bueno, además pues fue a buscar también indicios históricos, testimonios históricos en acervos del entorno, o sea, en Zacatecas, en Jalisco y bueno, no tan en el entorno, en la Ciudad de México. Un poco con una lógica porque bueno, estos eran los circuitos donde circulaban los impresos de los Chávez, pero también con la Ciudad de México porque bueno, era el circuito de las relaciones políticas, podríamos decirlo así. Y bueno, además de esto, obviamente, y esto ya es indispensable para todos los investigadores, ver los acervos mundiales.
ahora que están en acceso, digamos, desde casa, desde nuestra propia silla en nuestra casa, pues es sorprendente lo que podemos encontrar. Y Calliope, por ejemplo, les pongo uno solo ejemplo, pero tiene más ejemplos. Encontró impresos de los Chávez o de José María Chávez, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional y Universitaria de Estrasburgo, en Francia. En fin, bueno, pues con una visión pues bastante amplia, revisando bastantes archivos, ¿no? Y bueno, pues más allá de la revisión meticulosa y atinada de fuentes primarias, de la revisión de la historiografía de la época, además de un pertinente apoyo teórico para dar una orientación adecuada a toda esta información, ella ha sabido también entretejer muy bien sus hallazgos con los de otros investigadores que trabajan temas que se cruzan por la temporalidad o por su propio meollo temático precisamente, pues con los de la imprenta y con los Chávez. Y bueno, pues sí, comentaba aquí que José María Chávez pues es la figura principal de su texto. Pero bueno, con todo esto ella, además de encontrar un interesante hilo argumental, también ha aportado datos inéditos sobre la historia decimonónica de la imprenta en Aguascalientes, sobre su crecimiento, sobre su desarrollo, su expansión y también sobre su diversificación a partir de los años 1870, que es hasta donde ella llega, ¿no? Y bueno, pues lo que hace entonces es brindarnos una visión panorámica, pero ampliamente fundamentada, de las actividades tipográficas de José María Chávez y su familia, poniendo de relieve, pues sí, la interrelación exitosa entre las distintas actividades que ellos tuvieron. Y eso lo explica bastante bien y es muy interesante. O sea, cómo teniendo ellos el monopolio temporal de las diligencias y el correo, pues pudieron usufructuarlo para hacer circular en ciertas zonas sus impresos y eso hizo crecer su negocio. O sea, tuvieron pues bastante olfato empresarial. Y bueno, pues este circuito incluía, como ya les había mencionado, Jalisco y Zacatecas, pero también San Luis Potosí. Y bueno, ha mostrado también cómo este conjunto de actividades ligadas a una ideología liberal y de trabajo, permeada de una ideología como el socialismo utópico, pues le dieron una plataforma económica e ideológica para adentrarse en la política y también incluso en la instrucción del artesanado, para lo cual José María Chávez fundó, por ejemplo, una caja de ahorros. Fue un intento, bueno, corto, pero un intento muy interesante. Y bueno, en resumen, el resumen del libro creo que lo puede hacer mejor Calliope. Esto es lo que les digo. Me gustaría comentar algunas cuestiones muy, muy generales. O sea, evidentemente, de qué manera el libro proyecta también hacia muchos otros temas. Y bueno, pues porque obviamente pues el asunto se inserta en un contexto nacional y de esto pues es claramente consciente Calliope. Y les decía, se pueden tejer muchas interconexiones. Algo que me pareció interesante y estos son puntos que yo le comento desde aquí, bueno, con todos ustedes se los comparto a Calliope de las cuestiones que me despertó su libro, es cuando ella comenta, por ejemplo, de las actividades políticas de los hermanos Chávez en 1838 en favor del federalismo y de la autonomía de Aguascalientes, que bueno, que les traen conflictos políticos, que terminan en la cárcel, y bueno, que eso trunca en un primer momento su imprenta, se entrevé ya que ahí ya hay una conexión con el grupo liberal moderado desde ahí, lo cual es congruente con lo que tú señalas después, porque pues es una postura que José María Chávez va a sostener hasta el final. En fin, creo yo que a distintos investigadores el trabajo de Calliope nos va a sugerir, según nuestras temáticas, según nuestros intereses, pues distintas cosas. Obviamente también a ustedes, a todos ustedes, o sea, dependiendo de sus intereses, pues encontrarán cosas que les interesen más. Pues en mi caso particular a mí me interesan las imágenes. Entonces hubo cosas del libro de Calliope que me llamaron mucho la atención. Y bueno, pues claro que hace aportaciones a la historia de las imágenes de varias maneras. Por un lado, pues habla de la historia de la fotografía, porque ella, o aporta a la historia de la fotografía, porque encontró pues un conjunto de cartas en todo este acervo, en el fondo de los Chávez, que es correspondencia entre fotógrafos. Y es muy interesante eso, realmente es excepcional, como siempre es excepcional encontrar documentación de artistas, porque comentan cómo ven las imágenes, incluso se puede saber los precios, en fin, no sé cuántas cartas son, claro que valdría la pena explotar más este fondo,
pero aunque no sean muy abundantes, ya son de por sí sumamente valiosas. Ahora, en cuanto a los que estamos interesados en la imagen impresa, pues algunas cosas que yo veo que además Calliope, bueno, sí, algunas se conocían, pero la verdad es que Calliope las rescata y las sabe articular bastante bien con su tema. Y bueno, pues ¿por qué? Porque la imagen está muy ligada a la historia de la imprenta. Y esto pues es relevante considerando que pues uno de los aportes más importantes al arte del estado de Aguascalientes pues es justamente la obra de un grabador como José Guadalupe Posada. Y bueno, pues en el libro, de Calliope no solo hay informaciones sobre su patrón y primer maestro, que sería José Trinidad Pedrosa, sino sobre otros personajes cercanos a los Chávez que también tuvieron injerencia en la elaboración de imágenes. Es decir, son justamente los antecedentes de Posada, todo lo que está ahí. Y bueno, en fin, aquí me saltaré alguna parte. Ella va recogiendo información de estos grabadores, de lo que hacen, de alguno que está en la escuela, en la Academia de Dibujo, que trata ahí solicita que se pueda dar clases de grabado, que le den presupuesto para dar clases de grabado. Sobre el interés, comenta Calliope, de José María Chávez para que se ilustraran algunos de sus impresos, cómo él imita algunas publicaciones extranjeras, y la verdad es que esos análisis que hace Calliope ahí son muy buenos porque nos deja ver cómo con sus propios recursos él pues trata de ofrecer también a la gente de Aguascalientes algo que les sea útil, en este caso pues esto les digo, era un catálogo de implementos agrícolas, algo que tenía que ver con las necesidades también de este lugar, ¿no? Otra cosa interesante, y en esto Calliope coincide con uno de los teóricos o historiadores que ella cita, que es Philips Gaskell, es cómo esta gente que hacía grabados y litografías en realidad no estaba especializada en hacer imágenes, sino era una especie de comodín. Y entonces, claro, para responder un poco a la lógica y a la necesidad de lo que requería en ese momento un taller, o sea, no había tiempo para que un dibujante estuviera sentado ahí. Entonces, esta gente pues hacía de todo, ¿no? Cualquier tarea en el taller tipográfico, además de llegar eventualmente a hacer imágenes, y de ahí pues esta como improvisación también. Tengo la impresión, y bueno, eso ya el tiempo nos lo dirá ahora Calliope si puede, o a lo mejor el tiempo nos lo va a decir, que ella ha encontrado más información sobre estos grabadores y sobre estos personajes, y quizás a la larga pues nos pueda ayudar a hacer esta historia tan fundamental que se requiere, les decía, de estos antecedentes para lo que después va a ser la gráfica mexicana y en lo que va a derivar después. Nos quedan muchas preguntas. Es decir, ¿cómo, por ejemplo, aprendieron litografía la gente que trabajaba en el taller de Trinidad Pedrosa, yo estoy pensando en otra cosa, los Chávez, ¿no? O cómo aprendieron grabado, o sea, si utilizaron tal vez manuales de grabado, en fin, nos quedan muchas cosas, quizás Calliope o alguien más que quiera retomar y que le interese también el tema, pues lo pueda responder. Por ahí dos cositas que me interesaron a mí mucho y que las destaco, es que también de repente, y les decía esto que dependiendo de nuestros propios intereses podemos encontrar cosas diferentes, pues me llamó la atención citar impresos que tenían imágenes hechas en la Ciudad de México y que vinieron a dar también acá. Son dos ejemplos nada más los que les voy a decir. Uno es que en el periódico El Artesano de José María Chávez se menciona los periódicos de la capital con que hacían intercambio, y mencionan, por ejemplo, un periódico que yo he estado estudiando, por eso me llamó la atención, es un periódico con caricaturas que se llamaba Los Padres del Agua Fría. Y es un periódico muy, muy interesante que promovía las reformas liberales radicales, pues de alguna manera, pues sí, acordes con los Chávez, ¿no? En fin, me llamó la atención que pues ya sabemos que circulaban esos impresos de aquí para allá, pero bueno, me llamó la atención el dato preciso. Pero más interesante me parecieron dos imágenes que reproduce Calliope muy al principio de su libro y que ilustran los estatutos de la Sociedad de Amigos de Aguascalientes de 1827.
Son imágenes, se ven muy chiquitas, la verdad, y yo no tengo muy buena vista, traté de adivinar lo que decían y no entendí mucho, pero me parecieron muy interesantes porque Calliope lo que menciona es que estas imágenes son probablemente los primeros grabados que circulan en impresos aguascalentenses. Yo cuando las vi me parece muy posible que las haya hecho un grabador poblano que vivía en la Ciudad de México, que de hecho era el grabador de la Casa de Moneda, que era José Mariano Torreblanca, y que estuvo muy activo en esos años. Nada más que de las imágenes que yo he visto de José Mariano Torreblanca, estas me parecieron particularmente interesantes por todo el simbolismo alegórico que hay abajo y que, les decía, no alcanzaba del todo a ver bien qué eran, pero sin duda todo ese simbolismo y de imágenes, porque hay ahí como, me pareció, pero a lo mejor Calliope me va a decir que no, que se ve una placa de grabado incluso, y se ve, o sea, como que está haciendo alusión a toda esta parafernalia asociada a las artes y a las ciencias, que tenía que ver, pues sí, con un simbolismo que refiere a los propósitos civilizatorios e instructivos que movilizaron a todas estas sociedades, bueno, como era la sociedad precisamente de Amigos de Aguascalientes, que tenía que ver con la imprenta, con las artes, con el grabado. Y esto, pues creo que se conecta mucho con lo que fue después, pues precisamente la imprenta o las sucesivas imprentas de los Chávez. En fin, que fue esta una labor incansable que además después tendría pues derivaciones muy trascendentes, ya sabemos, pues entonces en la obra gráfica de Posada o en los editores de los que ya habló Pati Guajardo. Y bueno, lo último que quiero comentar sobre esto es que me parece una afortunada coincidencia que se hayan publicado el libro que ha editado con mucha erudición Pati y el libro de Calliope, porque hay muchos aspectos que se complementan perfectamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elia. Y pues es un deleite escuchar una visión que viene desde la Ciudad de México y que puede descubrir las particularidades de los intereses de los Chávez y en particular de José María. Incluso Calliope en algunos artículos referentes o previos a este libro mencionó que cuando Chávez regresa de Zacatecas era un artesano ilustrado y liberal que creía que la educación era el método mediante el cual las clases trabajadoras podrían mejorar sus condiciones de vida y contribuir con el desarrollo económico y moral de la población. La estoy citando tal cual. Para Chávez, su motor principal al establecer su taller El Esfuerzo fue promover y crear los mecanismos necesarios para la mejora de la clase artesanal y, en lo personal, promover a su familia de mejores condiciones económicas y sociales. Chávez mismo se hacía llamar o se definía como un hombre humilde que tiene que trabajar por sacar adelante a sus hijos, y fue la edición de la literatura uno de sus principales objetivos. Y bueno, haciendo investigación y leyendo un poco el libro de Cali, cuando José María Chávez es asesinado, se conoce o se sabe que había 28 impresos en su taller, 6 de ellos eran de gobierno, 2 privados en defensa de algún juicio, 2 mandados a hacer por agrupaciones ciudadanas, 3 religiosos, 5 sobre la autonomía de Aguascalientes, 2 novelas, 5 discursos cívicos, 1 sobre asuntos políticos de Jalisco, la Constitución de Aguascalientes de 1857 y el catálogo descriptivo sobre siembra y cultivo. Eso nos habla de una producción editorial muy amplia, tomando en cuenta todos los avatares que no solamente José María Chávez vivió, sino toda su familia. Y bueno, la visión que nos presenta el día de hoy Elia en cuanto a las imágenes, al estudio de la fotografía. José María Chávez es un personaje sui generis en Aguascalientes porque a lo mejor va un paso más adelante y es quien manda al hijo a estudiar fotografía y es quien le indica al hijo que hay que traer el avance tecnológico a Aguascalientes. Y también nos acompaña en la mesa la doctora Marcela López Arellano. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades, tiene especialidad en Historia por la Universidad Autónoma, Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Es profesora e investigadora en el Departamento de Historia de la misma universidad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente es jefa del Departamento de Archivo General e Histórico de la misma universidad. Forma parte del Seminario Permanente de Memoria Ciudadana CIESAS, INAS, VC y del Seminario de Investigación en Historia de la Educación de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es autora del libro Anita Brenner, una escritora judía con México en el corazón, y ha coordinado el libro de la muerte, Miradas desde un museo universitario. También coordinó, junto con el doctor Luciano Ramírez Hurtado, Historia Regional, Nuevos Acercamientos y Perspectivas en el 2019, y también coordinó el centenario del Instituto de Ciencias de Aguascalientes, 1867-1967, su historia y trascendencia en la educación, la cultura y la sociedad. Y bueno, ha publicado artículos y capítulos de libros sobre historia de la educación, historia de las mujeres y cultura escrita. Gracias, Marce. Buenas tardes a todos. Antes que nada quisiera agradecer a la doctora Calliope por invitarme a presentar tu libro. Me siento muy honrada y pues aparte encantada de haber leído el libro. Saludo a mis compañeros de panel, a la doctora Elia Emma Bonilla, a Marco Antonio García Robles y la maestra Dolores García Pimentel. Presentar un libro siempre es un reto, porque por un lado se trata de recomendarlo y claro, invitar a que lo lean, pero sobre todo se trata de destacar aquellos puntos que me hayan parecido más atractivos del mismo sin contárselos todo, ¿verdad? Para que lo compren y lo lean, claro. Quiero confesar aquí que este libro me gustó de principio a fin. El tema de la escritura, los libros, las imprentas y las personas que aman los textos me parece fascinante. Y allí podría quedarme, pero en realidad me gustó por varias cosas que me gustaría comentar con ustedes. En primer lugar, debo decir que está muy bien escrito. El tema es muy atractivo y nos permite seguir el hilo de la narración, así como las vidas de los personajes. Pero además trata de un tiempo de la historia de Aguascalientes en el siglo XIX, que aunque parecería focalizado en lo local, nos lo presenta como parte de un proceso nacional de conformación de los estados, de su propia autonomía, con sus intereses políticos y educativos, lo cual se refleja a través de lo que se gestó en las imprentas, en los impresos que la autora pudo localizar y en los personajes que se involucraron con la cultura impresa de la época. El siglo XIX es un siglo fascinante en la historia del mundo. Conocemos los grandes avances de la revolución industrial a través de los cuales los medios de transporte fueron los enlaces básicos para trasladar personas, alimentos, muebles, inventos, pero también transportaron los libros, las revistas y las distintas máquinas de imprenta que se producían en todo el mundo. Los ferrocarriles unieron a los países con otros países y los buques de vapor movieron personas entre continentes al tiempo que contribuyeron al trasiego de los impresos, aquellos papeles que contenían los pensamientos, las ideas, las filosofías de religiosos, de políticos. Como botón de muestra vale mencionar que las novelas escritas por mujeres en Inglaterra a principios del siglo XIX, como las de Jane Austen, antes de 1850 ya eran éxitos editoriales en el norte de Europa, América, Australia y Japón, según nos cuenta la escritora Belinda Jack. Esto es muy interesante al leer este libro, porque cuando Calliope nos refiere a las imprentas que llegaron a vender en México los comerciantes extranjeros, tenemos precisamente esos vínculos comerciales que tocaron a nuestra ciudad. Una pequeña ciudad que en la primera mitad del siglo XIX tenía, según nos cuenta, 16,000 habitantes y 60,000 habitantes en todo el partido. Si alguna vez nos hemos preguntado cómo se vivió en México y en Aguascalientes durante el siglo XIX, tal vez nos podemos responder con los temas relacionados con la Guerra de Independencia, con el surgimiento de los gobiernos autónomos, con las leyes que fueron modificándose en las constituciones, con la Guerra de Reforma, los liberales y los conservadores. Pero realmente, ¿cómo vivió la gente? ¿Qué hacían con su tiempo? ¿Cómo les afectaban las limitaciones impuestas por los gobernantes? ¿Qué les interesaba? Considero que este libro responde a varias de estas preguntas, especialmente a las relacionadas con las personas apasionadas por las letras, por la imprenta y por su comercio. Es decir,
Calliope nos muestra una faceta del prisma social en el cual pudieron estar muchas personas con intereses diferentes, pero ella enfoca a José María Chávez, un importante personaje que además forma parte del colectivo, del imaginario colectivo aguascalentense, ya que contamos con una importante avenida que se llama José María Chávez y todo el mundo sabe dónde está esa avenida. En este libro sobre la familia Chávez y la imprenta en Aguascalientes en el siglo XIX, podemos encontrar varios ejes que seguramente servirán de base para otras muchas investigaciones, y menciono algunos brevemente. Por ejemplo, las actividades de talleres de artesanos que quedaron además en los impresos de los Chávez, como El Artesano, que fue el órgano de difusión de la Asociación de Socorros Mutuos de Artesanos y Caja de Ahorros de Aguascalientes, y que contenía educación moral, temáticas de arte y de industria. Toda la información en los archivos que localizó Calliope nos da cuenta tanto de las imprentas de la familia Chávez como de otras personas que también se dedicaban a eso. Nos cuenta los esfuerzos para la enseñanza a los artesanos con las academias, los barrios en donde se localizaban los talleres, los espacios en las casas dedicados a los distintos trabajos y actividades, como fueron los carpinteros, los jaboneros, los obreros y especialmente, por el tema del libro, los impresores. Otro eje muy interesante es la política, pero no solo los cambios de gobierno en los cuales también participó el mismo José María Chávez, sino las limitaciones que algunos gobernantes pusieron a los impresos. Aun cuando sabemos que el nivel de alfabetización de la generalidad de la población en ese tiempo era escaso, la letra impresa era un peligro para los dirigentes políticos y nos muestra que aun siendo una pequeña villa, ¿no?, 16,000 habitantes, también sufrió los embates de la censura. Este libro nos permite igualmente mirar a las mujeres que acompañaron a los personajes, como los nombres de las madres, el de la esposa de Chávez, los lugares en donde tuvieron a sus hijos o las actividades en las que los apoyaron. La autora no enfoca especialmente a las mujeres, pero las alcanzamos a mirar a la par de sus hombres, migrando a otros estados por motivos de trabajo o por política, teniendo sus partos en Zacatecas o en Aguascalientes, sus hijos creciendo y formando parte del taller de imprenta de sus esposos, ellas como parte de las asociaciones y, por ejemplo, Néstora, que le pones acento, ¿verdad?, la esposa de Chávez, como apoyo para los negocios. A mí me parece valiosísima información que puede ser el hilo para una historia de las mujeres del siglo XIX en Aguascalientes. Y como lo acabo de mencionar con las mujeres, el libro también nos muestra las migraciones de familias, de talleres, de comercios entre Aguascalientes y Zacatecas, lo cual no es menor, dado que en Aguascalientes como partido formó parte de aquel estado y precisamente en el tiempo de estudio de la doctora Calliope tuvieron lugar las separaciones y uniones políticas que finalmente dieron la independencia a Aguascalientes en 1856. Estas migraciones fueron importantes por muchas razones, entre otras por la educación, el comercio, el trabajo, las novedades en tecnología que llegaban a Aguascalientes y precisamente con el tema de las imprentas, la autora nos entrega la historia de las personas, de los espacios de enseñanza, del interés por la lectura y los impresos, que se constituye en una valiosa aportación para el conocimiento de la vida cotidiana de aquella época. Y me quiero centrar en el eje principal del libro. Es el rescate biográfico que hace Calliope de su personaje principal, José María Chávez. El libro nos cuenta la historia personal que al mismo tiempo es la historia colectiva de su familia, de sus allegados, de sus trabajadores, de sus relaciones con otros impresores, de sus redes con la política, él muy liberal, como decía la doctora, de su pasión por la literatura y la imprenta. Sobre este personaje, nos cuenta Calliope, ya había historias escritas. Ezequiel A. Chávez, su sobrino nieto, ya había escrito sobre él, el doctor Pedro de Alba, Alejandro Topete del Valle, los mismos textos del doctor Luciano Ramírez Hurtado. Sin embargo, la autora da cuenta de todos los archivos en los cuales enriqueció la búsqueda para podernos contar al unísono la historia de las imprentas y la vida de José María Chávez. Seguirlo a él en su trayectoria vital y profesional le permitió encontrar los periódicos que se imprimieron en esa época,
da cuenta de que entre 1849 y 1873, de 63 periódicos, aunque fueron de corta duración. También de los tipos de impresión, la introducción de los grabados y la litografía, todo por el interés de José María Chávez de atraer a distintos públicos a buscar sus impresos con imágenes y con el apoyo, como dice la autora, que debió buscar en los libreros de la ciudad. Y sobre todo nos narra sus esfuerzos por sostener su imprenta como negocio. Como ya mencioné, fue a través de distintos archivos, la autora armó un ensayo biográfico. Yo le llamo un ensayo biográfico porque si bien es una biografía como tal, es la vida de José María Chávez la que va contando toda la historia. Tomó información del libro de Francisco Antúnez, precisamente es en ese libro donde Calliope se encuentra a esos impresores del siglo XIX. Visitó hemerotecas en distintas ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Zacatecas y Aguascalientes. Reconstruyó las relaciones entre los impresores y los impresos de la época. Y por las cartas que refiere en el trabajo, vemos que también tuvo acceso a la correspondencia de la familia Chávez, que se resguarda en la Biblioteca Pública Central, en el fondo de don Alejandro Topete del Valle. Qué sensacional archivo el de don Alejandro Topete. De verdad, dice mi mamá que él era un imán para los papeles, y yo creo que sí. Calliope pudo leer las misivas que José María Chávez envió a su esposa Néstora, confiándole sus preocupaciones y dificultades para sostener su negocio. Además la dejó encargada cuando viajaba en los negocios o política y le manda una carta antes de que lo vayan a fusilar, dejándole pues el negocio. O sea, hay una mujer muy importante detrás de esta historia. Además, con estas cartas también da cuenta Calliope de cómo se comunicaba José María Chávez con los otros impresores en otras ciudades, qué compraban, qué materiales les interesaba, cuáles papeles, de dónde venían los papeles. Todo esto es sensacional. Toda esta cuidadosa búsqueda y revisión le permitió a la autora descubrir que José María Chávez introdujo la primera prensa litográfica en Aguascalientes y produjo la primera litografía en un anuncio publicitario que tal vez era de este señor, que no era esa. No era de corrupción. Pues esto es un interesante y ameno recorrido por las décadas del siglo XIX en Aguascalientes, por las imprentas, los impresores, la educación, los gobernantes, las academias. Calliope nos cuenta que la Chávez fue la primera familia de impresores de Aguascalientes que de la mano de José María creó una escuela de artes gráficas en sus talleres. Introdujeron también la fotografía y la publicidad y pues se los recomiendo, resulta fascinante leer las distintas facetas del personaje. Un José María Chávez que incursionó en la política desde 1857 por su relación con los impresos. Fue gobernador de Aguascalientes en 2 ocasiones, al tiempo que fue un profundo enamorado de la literatura, convencido, como nos dice, cito, de que era necesario llevar a la sociedad los beneficios del progreso y la modernidad a través de las artes y la enseñanza. Cierro cita. En 1850 Chávez editó La Imitación, periódico de literatura, bellas artes y letras, que surgió de la mano de otro gran personaje del siglo XIX, Jesús Terán Peredo. Son los inicios de la edición de la literatura en el Estado. Igualmente interesante, las novelas que Chávez decidió editar en la ciudad ya circulaban por todo el país, pero a él le pareció importante publicarlas aquí para que los lectores y lectoras pudieran leerlo. Eso también da otra veta para investigación, quiénes leían estos impresos. Cierro pues esta presentación con una cita de la doctora Calliope de su propia percepción de un personaje que a mí me parece excepcional. Dice Calliope, cito, como podemos ver, José María Chávez impulsó la primera práctica editorial moderna en Aguascalientes al frente de un taller con múltiples actividades. Gracias a esta diversificación y a la circulación de mercancías e información, pudo acumular y fortalecer, por la creciente solidez de su taller, mayor capital, lo que potencializó el desarrollo de las gráficas y las artes visuales vinculadas a la edición. Como artesano y parte de una nueva élite política, fue uno de los principales agentes culturales de Aguascalientes que, a la par de muchos, creyeron en las artes, la educación y la difusión de las ideas como motor de cambio de la sociedad. Gracias.
Gracias, Marcela. Bueno, ¿sí se oye? Es que yo no me oigo. Ya vemos otra visión que nos abre no una, sino múltiples ventanas dentro del propio libro de Calliope, la visión de las personas en Aguascalientes, la visión de la familia, cómo vivían, cómo se relacionaban, el papel de la mujer, que bueno, conocemos de Néstora, pero estoy segura que había otras muchas, no solamente la mujer de José María Chávez, sino todas aquellas esposas de los impresores, aquellas que estaban en la sociedad de la Caja de Ahorro, toda esta participación de los Chávez en traer la cultura, las nuevas impresiones, me refiero a impresos, la educación al fin y al cabo, y los orígenes y raíces de Chávez no solamente se encuentran en Aguascalientes, sino también en un Zacatecas del cual formamos parte históricamente, aunque muchas personas mencionen que Zacatecas es la colonia más bonita de Aguascalientes, pero la formación ilustrada de Chávez también viene de buena parte de personas con las que se comunicó en Zacatecas. Y el estudio de la iconografía también tiene que ver con una formación filosófica que está muy, muy relacionada con Chávez, y para eso también nos acompaña el día de hoy el doctor Marco Antonio García Robles. Él es licenciado en Comunicación, maestro en Arte y doctor en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma Benemérita de Aguascalientes, quien le publicó el libro A la sombra de la Torre Eiffel, los relieves de Jesús F. Contreras para el Pabellón Mexicano en la Exposición Universal de París de 1889, artista en el que el doctor García Robles es uno de los principales expertos. Fue becario en 2 ocasiones del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico a través del Instituto Cultural de Aguascalientes. Ha participado en encuentros académicos internacionales en Cuba, Portugal y España sobre la historia de la masonería, además de hacer indagaciones en archivos de Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Houston, Texas, becado por el CONACYT, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel de candidato y realiza actualmente un postdoctorado en la Universidad Autónoma de Zacatecas con la investigación Zacatecas, Aguascalientes, vínculos masónicos y políticos en el siglo XX. Gracias, Marco. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero un agradecimiento por la invitación, Calliope, para comentar tu libro, que en mi caso creo que será un poco más reflexiva y anecdótica, no tan preparada como las personas que me antecedieron, pero sí con algunas reflexiones que me parecen muy importantes en torno al fenómeno o significado que puede haber detrás de un libro. Ya estuvieron comentando pues la importancia de la obra realizada por José María Chávez en su momento, en el siglo XIX, a través de algunas publicaciones específicas que todavía van a dar mucho para seguir investigando. Pero así como esos libros o esos recientes descubrimientos, como ese ejemplar del artesano que ya salió por ahí en la biblioteca, que por fin qué bueno que tenemos uno aquí, porque solamente hay uno en la UNAM y es de difícil acceso. Entonces, pues qué bonito que tengamos, por ejemplo, esa publicación tan importante en varios sentidos, y que algunas de las pistas o significados precisamente en torno a pues el conocimiento de estas publicaciones las podemos encontrar en esta investigación que realizaste. Bien, digo que hablas tú de José María Chávez y de lo que hizo en su momento en su libro, pero ahora tú, al escribir este libro, que no fue un trabajo menor, y de lo que también quiero comentar más adelante, de cómo la investigación es un trabajo colaborativo, creo que este libro va a abrir las puertas, junto con el que se presentó anteriormente también, coordinado por Patti, de la imprenta de los Antunes, ¿no? Creo que van a abrir las puertas para hacer investigaciones de todo tipo,
multidisciplinarias sobre historia cultural, social, política, historia industrial incluso, ¿no? Historia del arte, historia todavía aún más profundo de las técnicas de impresión, por ejemplo, también, ¿no? De las formas de impresión, de la distribución de materiales, de la política. Vamos, creo que nos da incentivos para seguir investigando, ¿no? Sobre todo para las personas que amamos la historia. Entonces, lo primero que quiero decir acerca de este hermoso libro que me encanta es que la investigación histórica es un trabajo colaborativo. Y para ello, creo que en su momento también lo comentaron, y también yo debo agradecer la colaboración de Calliope para mi propia investigación doctoral y para la de otras muchas personas, al facilitar el acceso a los archivos y a documentos que a veces en algunos reservorios es bastante complicado de consultar, ¿no? Es decir, tener una accesibilidad, una amabilidad, una disposición para participar de los trabajos de otros investigadores, de otras investigadoras, y que eso va sumándole a la comprensión del pasado. Sumémosle a esta disposición de Calliope, ¿no? Pues esta posibilidad de intercambiar materiales, ¿no? Porque tanto ella en su momento, para su propia investigación y para su labor en el archivo de la Biblioteca Bicentenario, pues ella tuvo la disposición de compartirme algunos de sus hallazgos, muy valiosos para el tema que yo estaba realizando, que era la investigación de la masonería en Aguascalientes en el siglo XIX. Y pues eso también permitió, en colaboración con otros investigadores, no solo de nuestro país, poder intercambiar materiales que el día de hoy podemos ver reflejados en este libro. Es por eso que en estas páginas podemos ver, por ejemplo, reproducciones de la Biblioteca de Londres, ¿no? de la Biblioteca Británica, gracias a, pues encontrar referencias de que posiblemente aquí no esté, pero tal vez esté en otra parte del mundo, ¿no? Algún ejemplar de los Chávez. Y sí, la verdad es que lo que fuimos encontrando es que, así como el libro y las revistas y los periódicos pues tienen ahora una distribución muy fácil electrónicamente, bueno, pues en ese momento quizás fue difícil, pero tal vez por barco y por otros medios no tan sencillos, quizás a las cuestas de una sémila o de burros, pues llegaban a lugares muy lejanos, ¿no? Al grado de que pues algunos de estos documentos se encontraron en Europa y pudimos realizar este intercambio, a veces mismos materiales y con visiones diferentes. Bien lo decían, por ejemplo, hace rato este grabado de la Sociedad de Amigos de Aguascalientes, que ahora resulta, me entero por Pati, que también se encuentra en un archivo local, ¿no? Este ejemplar tan importante para la historia de la prensa, no solo de Aguascalientes, sino de México. Y donde en efecto hay la ilustración de un grabado litográfico con estas dos variantes de la Sociedad de Amigos del País, Sociedad de Amigos de Aguascalientes, o la Sociedad de Amigos del País de Zacatecas, que también tenía una contraparte, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera, porque ahí hubo una pugna política, ¿no? Una pugna a ver quién hacía primero su sociedad, ¿verdad? Y a ver cuál daba más resultados. En esta lucha también de somos más fregones los de Aguascalientes o los de Zacatecas, bueno, pues salieron estos estatutos de la Sociedad de Amigos de Aguascalientes, con efecto una interesante disposición iconográfica, que en mi caso, en mi investigación, pues yo hablo acerca de estos valores de la ilustración reflejados en esos grabados. Pero resalto esta voluntad de cooperación de Calliope. Yo quiero hablarles un poco más de lo que hay detrás del libro y de lo que nos va a abrir el libro, ¿no? hacia otros caminos. El libro también, a final de cuentas, es la continuación, quizás prolongada después de mucho tiempo, la continuación de otras investigaciones, de otros trabajos, como las del Chamuco Varela, ¿no? Que no pudo estar aquí, pero que gracias a sus pistas que él dejó hace 30 años escritas, pudimos encontrar algunos documentos, ¿no? Él mencionaba, en tal biblioteca está este documento, pero ya fue diferente irlo a buscar, encontrar, reproducirlo, a veces con grandes dificultades burocráticas o técnicas. Insisto nuevamente en este grabado de la Sociedad de Amigos del País, en el ejemplar que está en la Ciudad de México, tardaron una semana en encontrarlo, ¿no? La bibliotecaria.
Y bueno, pues qué bueno que tengamos ahora un ejemplar aquí, ¿no? Pero imagínense la dificultad de para un solo documento de los cientos citados en un libro, tener que esperar una semana, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la continuación y es la suma del trabajo también de otros investigadores que también amablemente han apoyado, ¿no? El trabajo aquí, por ejemplo, de Luciano, ¿no? Que también en estas entrecruces, por ejemplo, él al investigar esta historia de la escuela de dibujo, pues evidentemente tenían mucho que ver los Chávez, ¿no? Y no les cuento todo el chisme porque parte está en el libro de Luciano, pero también la continuación del chisme está en este libro, ¿no? Y hablamos de mucho del chisme porque también creo que hay que disfrutar el trabajo de investigar y de escribir. Entonces, a veces a manera de broma y entre las personas que estamos en esta mesa, particularmente aquí con Dolores, luego nos daba por estarnos contando los descubrimientos, ¿no? A manera así, vamos a decirlo, de chisme histórico, ¿no? Y bueno, sí sufrimos mucho con lo que le pasó a Néstora, por ejemplo, ¿no? Todas las vicisitudes de esta mujer. Y yo coincido aquí con lo dicho por quien redactó el prólogo, por la doctora Marina, ¿no? De que esto es un gambito de dama, ¿no? Creo que es muy importante, sí, la visión de una investigadora, ¿no? O visiones diferentes acerca de hechos ya tratados. Claro, cuando ya hay personas que han hecho trabajo sobre la historia de la prensa en Aguascalientes, pues la visión de una mujer sí tiene que ver, ¿no? Sí tiene que ver porque empieza a eso que había sido invisibilizado, salta a la vista, ¿no? Como la participación de Néstora, o la esposa de Martín W. Chávez, que creo que ya la estás trabajando, ¿no? Que también tiene que ver con la historia de la imprenta. Es decir, de pronto resulta que la historia de la imprenta de Aguascalientes también es la historia de las mujeres, ¿no? Así como en mi propia investigación yo encontré, porque siempre se platica la historia de los hombres. Y las esposas y las hijas, de no haber existido estas relaciones, posiblemente hay cosas que no hubieran sucedido, ¿no? Entonces, creo que esa visión es muy importante. Dirían algunos teóricos, bueno, pues una visión desde el género. A lo mejor no necesariamente desde el género, pero sí con una mirada que busque involucrar a la contraparte que casi nunca se menciona en las historias y menos en las decimonónicas, ¿no? Casi siempre es el hombre. Y resulta que no, que tienen que ver historias de familia y que nos hace pensar también de lo que somos ahora y de lo que se fue construyendo para tener una sociedad de Aguascalientes, vamos a decir, ilustrada, ¿no? Por esta profusión de impresos e imprentas en un lugar pequeño. Bueno, yo siempre insisto en decir que era pequeño. Luego Luciano me dice que no era tan pequeño, Aguascalientes, pero yo creo que en contraposición a otros lugares, creo que aquí había mucha gente ilustrada y mucha producción editorial, ¿no? A lo mejor lectores eran no tantos, pero lo que se producía o lo que se produjo creo que fue suficiente e interesante y además trascendió fronteras y además trascendió generaciones y además fue la semilla de otros productores editoriales y culturales, ¿no? Los descendientes de los Chávez, la editorial Cultura y estos que publicaron a los nacionalistas. Entonces, creo que hay una historia muy interesante por contar que empieza con una pequeña imprenta en la provincia mexicana, en Aguascalientes, con un modesto tiraje de algo que se llamaba El Águila, ¿no? Con algunas ideas de unos vecinos acerca de si estamos o no en con Zacatecas o no. Y eso derivó en toda una camada de intelectuales que llegaron a las empresas editoriales, que llegaron al cine, que llegaron a la música. Nomás hay que indagar cuántos Chávez son parientes entre sí. Y creo que, bueno, resulta un poco complejo porque en el caso de José María tuvo como 20 hijos, ¿no? Entonces, en 2 matrimonios. Y precisamente uno de los pleitos fue el de la imprenta, ¿no? ¿Quién se queda con la imprenta? Ya de por sí la pobre Néstora tuvo que rescatarlos de que se los incautara el ejército en su momento, ¿no? Entonces la historia que nos cuenta Calliope en este libro, yo creo que es grandiosa. Es grandiosa, complementa lo ya hecho por otros historiadores en Aguascalientes, pero añade muchísimos detalles, añade imágenes. Para mí también, en mi formación quizás de comunicador o de formación, me encanta ver precisamente, no solamente leer el relato de acerca de tal impreso tenía estas características, no. Me gusta ver la reprografía de los impresos e inferir algunas otras cuestiones que están detrás de. En la cuestión del artesano,
pues la iconografía del artesano, como bien dice la maestra Dolores, bueno, pues a mí, desde el estudio de unas sociabilidades iniciáticas, secretas, discretas, a mí me dicen muchas cosas, ¿no? Y en complemento con lo que está haciendo, o lo que está haciendo y que hizo Calliope, pues creo que podemos ir armando una historia más completa de lo que ya se ha dicho de Aguascalientes, ¿no? Y de cómo estas relaciones familiares, de estas relaciones fraternales, contribuyeron pues a lo que somos ahora, ¿no? Entonces creo que también no es solamente la historia de los tipos de impresión y de tal máquina que trajeron de no sé dónde y de tal tinta y de tales prohibiciones, es parte de la historia de lo que somos ahora, ¿no? La historia de la fotografía, que también se está investigando actualmente ahí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes por otras historiadoras, y complementa pues para una visión mucho más amplia y abre caminos para seguir indagando, ¿no? Cuando revisamos, por ejemplo, los materiales que relata aquí Calliope, bueno, pues en algunos de los casos están encuadernados, ¿no? ¿Quién encuadernaba y de qué manera tan cuidadosa y artesanal hacían esta producción editorial y de acabado para distribuir estos materiales, ¿no? Entonces, pues esa es una línea, por ejemplo, ¿no? Desde la perspectiva industrial, los manuales que tiene con maquinaria agrícola, bueno, pues nos da para una historia acerca de por qué en Aguascalientes hay una tradición de talleres, simplemente, mecánicos, artesanales, y luego ya los ferrocarriles, pero ya hay un antecedente desde el 19. Si leemos el artesano, que ya tenemos un ejemplar aquí, ya insisto, pero si logramos que en algún momento hagamos un convenio con la UNAM para una reproducción, nos vamos a dar cuenta que había toda una tradición para elaborar manualmente muchísimas cosas. Porque este periódico nos habla pues desde cómo elaborar un barniz, cómo darle una pátina a un metal, pero también de ideas políticas y de ideas sociales como esta cuestión del ahorro, de esta caja de ahorro y de socorro, ¿no? Entonces, este libro, la verdad, es un complemento grandioso de nuestra historia y que también, insisto, a pesar de ser muy especializado, habla de quiénes somos, habla de por qué somos lo que somos. Habla también de historia de la educación, nos habla de cuestiones de instrucción pública, nos habla en efecto de una historia política, ¿no? De una historia política que también es muy interesante, que sí se ha publicado mucho de los Chávez, pero que pues desde esta perspectiva entendemos estas interrelaciones entre tener una imprenta, entre participar con ciertos grupos de personas, entre tener ciertas ligas familiares, y en el de leer y distribuir ciertos contenidos, como estos libros rojos, prohibidos, algunos de ellos por la Iglesia, pero que fueron impresos en este lugar con los Chávez, ¿no? A lo mejor sin permiso de José María en algún momento, por su medio hermano, ¿no? Que también es parte de estos chismes que luego nos gustaba contarnos, ¿no? Entre aquí las personas presentes en la mesa, pero que también pues nos hablan también de una historia de estos formatos liberales, ¿no? Y del pobre José María, que a veces da pena y a veces da gusto, ¿no? Y a veces es curioso, ¿no? Porque para los liberales era un conservador o un moderado, ¿no? Y para los conservadores pues era alguien que se estaba saliendo de las trancas. Entonces era un pobre personaje, muchas veces incomprendido, ¿no? Que a veces hasta había un poco de autoconmiseración, ¿no? Cuando se nombraba el mismo, es que soy un pobre artesano, ¿no? Y que es otra de las cosas que hemos discutido, pues a lo mejor ni tan pobre ni tan artesano, ¿no? A lo mejor era el señor industrial del momento, ¿no? Simplemente si vemos la portada y hacemos un análisis fotográfico, ¿no? Bueno, lo que significa la fotografía, él hacía los coches de ese momento. Él era la Nissan de Aguascalientes en el siglo XIX, ¿no? Y además el que se encargaba del correo. Y bueno, aquí no está en el libro, pero pues hay también unos chismes detrás, ¿no? ¿Por qué le dieron la concesión del correo, verdad? Eso saldrá próximamente en 2 o 3 meses en mi libro, ¿no? Pero bueno, son ligas políticas y de fraternidades que llevaron a que ellos pudieran tener ese desarrollo, ¿no? Tener pues casi el monopolio, ¿no? Hacían los coches, en los coches distribuían el correo y vendían sus libros y sus periódicos que imprimían en su propio taller, y luego aparte llegó a ser el gobernador del estado, ¿no? A veces renegando de esa labor y a veces añorándola, ¿no? Entonces, mucho de esto lo podemos encontrar en el libro de Calliope. Si nos gusta
como los colegas decimos, el chisme histórico, aquí hay mucho. Si nos gusta el aspecto cultural, social, político, aquí hay mucho. Y, por supuesto, se abren muchísimas líneas de investigación. Seguramente, bueno, ya a lo mejor yo me adelanté sin permiso de decir que ya está investigando a las impresoras de Aguascalientes, pero vamos, hay todo un camino por recorrer. Y pues también agradecer a quienes han colaborado. Yo insisto, mi agradecimiento por este intercambio de materiales de investigación. Los mismos materiales, insisto, pero con visiones diferentes. Se agradece porque las visiones diferentes permiten una mayor comprensión y sobre todo la continuación de nuestros maestros, de nuestros doctores y doctoras y de los personajes que ya no están aquí, pero que dejaron su legado, como el señor Antúnez y otros más que podemos ahora consultar y continuar ese trabajo que ellos iniciaron, también de amor a los impresos, por ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Bueno, ya nos estamos dando cuenta que a partir de una línea de investigación están saliendo muchas más, y podríamos caracterizar, y eso lo hago yo a manera personal, el libro de Calliope como un caleidoscopio. Para donde abras el libro y cuál es tu línea de investigación, a lo mejor podrías encontrar caminitos que te guíen a encontrar otras cosas o investigar otros elementos de la historia de Aguascalientes y que nos ayuden, como a continuación está el libro de Patti, a entender lo que ahora somos. Al fin y al cabo es una continuidad histórica. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta o alguna participación. ¿Dudas? Check. Muchas gracias. Bueno, yo a título personal, Alejandro Altamirano, por cuestiones personales me había alejado mucho de la investigación y de todo esto. Y yo estoy emocionado de ver todo este conjunto del siglo XIX. Digo, a mí me tocó hacer investigación sobre la obra impresa de Guadalupe de Posada, de sus inicios, y yo creo que tiene un resurgimiento esto de, ¿cómo lo podría decir?, de cómo se hacían las cosas en Aguascalientes, cómo tuvo un ingenio, una fuerza, una marcha desde Chávez hasta Antúnez. El libro de Antúnez de Posada es una joya, es increíble, así una cosa que yo lo tengo y lo tengo atesorado y que me recreo en las imágenes, y algo que comentó Emma, la doctora, que las imágenes nos dicen muchas cosas, y Chávez y Antúnez se aboca mucho a que tener la imagen, no solo lo escrito, sino la imagen, y cómo complementa nuestra idea de cómo es Aguascalientes. Estaba viendo ahorita el libro de Patti, en la página 79, ahí está recreado cómo se veía el taller, y en por su portada trae la foto de cómo se veía el taller. Entonces empieza a tener una sinergia de todo esto, y como es una línea de investigación fabulosas, porque vamos relacionando, ¿no? O sea, resulta que todos tenían información de México, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Japón incluso, y estaba aquí en Aguascalientes, o sea, en una villa de 16,000 personas donde aparentemente nada más el 10% sabía leer. Teníamos una beta enorme de publicaciones, y que esa siguió creciendo a lo largo del siglo XIX, y en el 20 se consolidaron muchas betas interesantes. Muchas se fueron a la Ciudad de México, pero surgieron aquí en Aguascalientes. Entonces, yo veo un surgimiento incluso ahorita de la editorial por féminas. Si se fijan ahorita, la mayoría de ustedes son mujeres. Nos están dando otra visión que hacía falta, ¿no? Les agradezco mucho a todos y a todas. Le digo, yo estoy emocionado de ver tantas caras conocidas de cuando yo hacía mi maestría, y que me he dedicado más a la gráfica, a la pintura, y por eso me he dedicado de la historia, pero ahorita yo espero que todos se contagien de esa inquietud de conocer qué pasó aquí y qué sigue pasando en Aguascalientes. Bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias. Bueno, algo muy importante, y me disculpo porque el nervio y la emoción. Tenemos que escuchar a quien le dio cuerpo al libro, a quien vivió el libro a lo largo de 4 años, si no es que un poco más, y lo sigue viviendo.
y sigue viviendo más personajes, más líneas de investigación, y escucharemos más adelante de Cali y de lo que surge de los Chávez y la imprenta en Aguascalientes en el siglo XIX. Adelante, Cali. Muchas gracias, Lola. Bueno, primero muchísimas gracias a Elia, a Lola, a Marco, a Marcela por acompañarme este día. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo, acompañándome en un día muy, 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 muy importante para mí. Yo había soñado con este momento hace mucho tiempo, y pues agradecerle especialmente, lo quiero decir públicamente, a mi mamá, a mi hermano y a Francisco, que están aquí conmigo y que me han acompañado en un proceso muy duro de mi vida y que siempre han estado conmigo. Siempre que vengo aquí al Ciela, se me sale. Ay, sí. Bueno, quiero contarles un poco. Estuve haciendo unas anotaciones de lo que me comentaban Elia, Marco y Marcela. Y les voy a decir que me pasa mucho con este libro cuando lo han leído. Como es una historia que le llamamos historia del libro, es una historia muy amplia, que tiene muchas facetas y que no solo se ve desde el punto de vista de la historia, sino que hay que, para poder explicar este fenómeno del libro, pues yo me tuve que meter a historia del transporte, historia de la economía, historia de la materialidad, de las prensas, de los talleres, de las asociaciones, de la organización obrera, de las mujeres, muy poquito, que la verdad es que ahorita ese par de mujeres, porque ahorita mencionaron mucho a Néstora, y créanme que Néstora es un fenómeno de mujer que estoy investigando todavía, apenas hice un texto, pero estoy investigando todavía, pero no solo es ella, hay otra que se llamaba Martina Arteaga, que era esposa del hermano menor de José María Chávez, y que fue la que hizo por primera vez un taller de imprenta con Trinidad Pedrosa, ¿no? Ella puso la prensa, ella puso los tipos y Trinidad puso el ingenio que lo caracterizó toda su vida. Entonces, una historia como esta, lo que me pasa muy seguido es que justo como es como muy amplia, o se enfoca en muchas cosas, en la historia social, en la historia cultural, en la historia de la educación, que siempre me dicen, creo que pudieras irte por este rumbo o pudieras irte por este rumbo, o ay, me hubiera gustado que lo hicieras más por este rumbo, porque justo tiene eso, tiene esas muchas visiones que apenas yo las toco y aún así es un tremendo libro, es un libro grande, y aún así creo que yo siento que las toco y son puntos que puedes profundizar muchísimo, tanto que a mí a veces cuando me preguntan qué voy a hacer después de esto, no sé por dónde, porque digo, quiero trabajar tal cosa y quiero trabajar tal cosa, y bueno, las mujeres me jalaron primero. La verdad es que sí es muy significativo la historia de Néstora, es muy representativa la historia de Martina, porque son mujeres impresoras, en el sentido, no que hayan sido las mujeres que iban y ponían, jalaban la palanca para hacer y prensar, sino que eran las mujeres que corregían textos, eran las mujeres que revisaban galeras, eran las mujeres que revisaban las pruebas, y acompañaban, eso sí lo sé porque se lo dijo José María a Néstora en sus cartas, que son una preciosidad para Historia de las Emociones, por ejemplo, porque él le decía, ¿no? Tú siempre fuiste la mujer de las letras que me acompañó, justo cuando se está despidiendo de ella, antes de que enviaran esa carta cuando ya lo iban a fusilar. Pero también es esa mujer que defendió la imprenta de la familia, pero también está otra mujer que es una mujer que hace una asociación con un impresor,
una mujer en 1867 que hace una asociación con un hombre que va a llevar el título de él, la imprenta, porque una mujer no puede aparecer, a diferencia del siglo XVIII en la colonia, no puede aparecer, ¿no? en el pie de imprenta. Entonces, eso es solo una parte de las cosas que ahora me emocionan, pero es José María Chávez, y es José María Chávez, y es Sóstenes Chávez, y es Trinidad Pedrosa, y es Néstora, y es Martina, y es Cornejo, y es no sé, les puedo mencionar tantos que están vinculados y que son, yo creo, la primera élite cultural de Aguascalientes en pleno ya de un México, de un Aguascalientes independiente, ¿no? Y que es la literatura y es la gráfica y es la letra impresa la que va a darle identidad a una localidad que va a fortalecer la idea nacional. O sea, que hay entre todos estos personajes hay una búsqueda por una identidad nacional, y eso se nota mucho, y una identidad local, porque esa lucha México, Aguascalientes, Zacatecas va a ser clave para José María Chávez y para el desarrollo de la imprenta en Aguascalientes. Quiero agradecer, ahora que Marco comentaba sobre este compañerismo, la verdad es que yo no puedo sino agradecerle a Marco, que él es el que anduvo viajando más, yo no podía viajar mucho, y él me compartió mucho material que encontró en bibliotecas o que compañeros de él encontraron en otros países, y él me las compartió muy generosamente. A Luciano, que está aquí presente, y agradezco muchísimo tu presencia, porque aparte de que has sido mi maestro toda la vida, bueno, al menos desde que estoy en la licenciatura, en Historia, no tanto, desde la licenciatura hace apenas unos pocos años, fue muy generoso conmigo al prestarme su libro, que aún no era libro, que es siempre yo recomiendo ese libro, el libro de la Academia de Dibujo, de la enseñanza del dibujo en Aguascalientes, que creo que es un libro fundamental para la historia del arte en Aguascalientes, y que está muy vinculado a este libro, y al cual agradezco muchísimo su lectura. También fue el primero que lo leyó después de mis asesores de tesis, fue el primero que leyó este texto, y me hizo comentarios muy pronto. Marco, mil gracias por todo ese apoyo. Lola, no sé, mil personas me ayudaron y me compartieron información, y como bien dice Marco, estos trabajos se hacen vinculando, ¿no? Este recelo, que yo siento que es muy viejo, ya huele a vejez, este recelo de no compartirte porque yo lo encontré, creo que nos limita profundamente. Cuando compartimos entre todos, podemos generar grandes investigaciones que merecen la pena, ¿no? O investigaciones sencillas, pero que nos dicen algo de nuestra historia. Ayer platicando con Elia, hablamos un poco de esta línea gráfica, y hablaba con Francisco. Francisco es artista visual y fue mucho tiempo grabador, ya se alejó del grabado, pero platicaba con él lo que me comentabas, y ahora ya me quiero meter a clases de gráfica, porque quiero comprender los procesos gráficos, porque como platicaba con él ayer, hay una línea muy clara, ¿no? Para mí es muy clara, y seguramente para algunos de mis colegas, ¿dónde empieza esa historia gráfica de Aguascalientes, ¿no? ¿Dónde está? Luciano descubrió a Antonio Valadez, más allá de lo que había comentado Antúnez, lo descubrió dentro de la Academia de Dibujo, y eso fue un boom, ¿no? Antúnez dijo que fue uno de los primeros grabadores, definitivamente es el primero, y de Aguascalientes, pero Luciano lo descubrió como maestro, como director de la escuela de dibujo. Antúnez lo dijo, como fue el primer impresor de la imprenta de los Chávez, y también fue el introductor del grabado, y fue, como lo dijo Antúnez, pues el primero en
en ser la simiente de la primera familia de impresores, a la cual le hemos perdido mucho la pista, porque de él no hay tanto, desgraciadamente. No hay de Francisco, pero no de Antonio. Entonces, ahí, miren, pistas hay para un montón de impresores. Lo que me queda claro es que este personaje tan sui generis como lo es José María Chávez, y no sé qué tan sui generis, porque para entender la historia de la gráfica de Aguascalientes hay que vincularlo con otros estudios de la gráfica a nivel nacional en el siglo XIX, y es una época poco estudiada. Es una época que no está tan estudiada desde este punto de vista de los libros, ¿no? O de las imprentas, vamos. Entonces no ha sido tan estudiada. Y bueno, quiero decir aquí, ya no está el maestro Francisco Javier Martínez, que murió hace aproximadamente 1 año y medio, y que él me prestó un trabajo que nunca publicó, su tesis de doctorado sobre La Imitación, uno de los periódicos más importantes de Chávez. Y bueno, comentarles que esta es una historia multidisciplinaria, esta es una historia que aborda muchísimos elementos que es tan amplia, es tan diversa, que justo por eso prende, ¿no? Y marca como muchos puntos o anclajes para estudiar más. Y esta historia, yo creo que a mí, ayer platicaba también eso con Elia, yo decía, es que Posada no es gratuito, Posada tiene que tener un antecedente importante. Él no apareció así nomás, ¿no? O sea, claro que su ingenio era único y personal, eso nadie tiene duda, pero tuvo que aprender, tuvo que mamarlo de algún lugar, ¿no? Y eso es lo que a mí me prendió, dije, yo tengo que comprender un poco esa historia. Y ahí me fui hacia atrás, ¿no? Obviamente empecé con Pedrosa, pero luego me fui y luego encontré el archivo Chávez y dije, bueno, de aquí soy. Y la verdad es que esa línea de la historia del libro en Aguascalientes, que ahora es fascinante, como dice Elia, que hayan salido al mismo tiempo esta reedición de Antúnez, este trabajo que a mí me hubiera encantado verlo, lo que Patti puso en el libro de Antúnez, a mí me hubiera encantado verlo antes, porque lo menciono y yo digo, hasta lo digo en el texto, no tengo el texto, no puedo ubicarlo, son textos que yo los menciono porque los menciona Antúnez, pero yo no puedo decir más que lo que dijo Antúnez, porque yo pues no lo tengo, ¿no? Y ahora ya los veo y ya está. Mejor me voy al libro del libro de Antúnez, me voy al libro digital para ampliarlo, a ver si alcanzo a ver una información que no puedo ver bien, ¿no? Pero es una chulada, o sea, que hayan salido el mismo año, que se presenten a la par, que se presenten ahorita juntos, es una parte que a mí me motiva mucho, porque es una línea muy importante de la historia de los libros, de la historia de la gráfica, de la historia de la cultura en Aguascalientes, que no había sido abordada y que, bueno, sin los trabajos de Antúnez Madrigal, pues no estaría aquí, pero para nada, porque sin su acuiciosa investigación, pues no sería posible este libro. La verdad es que no. Para mí fue la base más importante, los dos textos de la historia de la imprenta de Aguascalientes. Las 2 ediciones han sido claves, y los textos de José María Chávez también. Bueno, y nada, ya mejor, ya estamos sobre el tiempo. Les agradezco muchísimo a todos y a todas quienes están aquí. Estoy muy emocionada, muy contenta, porque también está mi familia. Gracias, les amo. Son ingenieros, así que en casa pues es más difícil agarrarle a estas ondas que trae la que se reveló de la ingeniería. Pero muchas gracias a todos y a todas por acompañarme, y gracias a ustedes por acompañarme. Claudia me hizo la corrección de estilo de mi texto. Ella se lo aventó y le agradezco profundamente ese trabajazo que se aventó en un tiempo muy, muy complejo para todo el mundo. Pandemia y enfermedades y más. Y bueno, muchísimas gracias a todos, a todas quienes están aquí. Amigos, gracias.